Antes de comenzar con mi intervención, me gustaría contarles una anécdota. Hace poco vi una película ambientada en los meses previos al golpe de Estado en Chile. Los protagonistas eran dos niños, uno de clase alta y otro de barrio popular, que por los azares del destino terminan haciéndose amigos. O al menos eso creía el niño del barrio popular. Pero más allá del trasfondo de la película, hay una escena de la película donde Gonzalo, el niño de clase alta, le pregunta a Silvana, amiga de Machuca, el niño del barrio popular, a qué colegio va. Y ella, algo nostálgica, le responde: ya no voy a ninguno, me aburrí, ahora necesito trabajar y cuidar la casa. ¿Cachai? Doloroso, ¿verdad? Por ello, en este espacio y con esta antesala, voy a hablar de la importancia de la educación y de la transformación de imaginarios en torno al género en la educación en emergencias. Pensemos en el contexto de pandemia. El 29 de abril del año pasado, la UNESCO realizó la segunda sesión de la serie de imaginarios web COVID-19 y la educación en América Latina y el Caribe. No dejar a nadie atrás en tiempos de la pandemia. La reflexión estuvo centrada en el género, la educación y el COVID, específicamente en las consecuencias que la situación educativa actual tiene en las niñas y adolescentes. Las cifras que les voy a presentar a continuación son tomadas de varias fuentes, entre las que se encuentra el documento publicado por Plan Internacional, UNESCO y ONU Mujeres, así como cifras propias de World Vision y la revista Semana. Todas estas cifras nos muestran que la situación de las niñas y de las adolescentes de nuestra región ya eran desafiantes antes de la pandemia. Si bien las estadísticas muestran que casi no existen brechas de género en el acceso, sí las hay en materia de deserción escolar. La pandemia ha disparado el embarazo adolescente en América Latina, con la segunda tasa más alta en el planeta. La COVID-19 ocasionó el mayor aumento de matrimonios infantiles en 25 años. Como organización, en World Vision advertimos que 4 millones más de niñas podrán casarse antes del 2022. Adicionalmente, el 36% de las niñas y adolescentes que abandonan sus estudios lo hacen por causas de embarazo o cuidados maternos. Los matrimonios y uniones forzadas de las niñas aumentan la deserción escolar. Y existe un círculo vicioso. Las niñas que no asisten a la escuela tienen más probabilidades de ser obligadas a casarse o a unirse a un hombre. El embarazo adolescente es causa o consecuencia de la deserción escolar. Como hemos venido hablando, la región de América Latina y el Caribe tiene la segunda tasa de fecundidad en adolescentes más altas del mundo. En Ecuador, el 49.3% de los nacimientos corresponden a madres adolescentes. Esto no es una cifra menor, estamos hablando de la mitad de los nacimientos en el país. En Perú, el 13% de las niñas y adolescentes menores de 19 años ya son madres. Este porcentaje aumenta al 23% en las áreas rurales. En Bolivia, el 34% de las menores de 19 años declaró alguna vez haber estado embarazada. Además, las niñas ya realizaban más tareas domésticas y trabajos de cuidado antes de la pandemia. Pero en la pandemia se han incrementado estas cargas para las niñas y adolescentes. Entre los 7 y 14 años, las niñas en Bolivia y Nicaragua pasaban entre 20 y 80 minutos diarios más que los niños en tareas domésticas y de cuidado. En Ecuador, las mujeres y las niñas pasaban casi 4 horas diarias más que los hombres y los niños trabajando en quehaceres domésticos. En la población mexicana entre 12 y 14 años, esta brecha aumenta a más de 12 horas semanales. Durante la pandemia y el confinamiento, la violencia de género contra las niñas y adolescentes se ha incrementado en tiempos del confinamiento. En Colombia, una mujer es víctima de violencia sexual cada 23 minutos. Entre el inicio del confinamiento y abril del 2020, se han registrado 2.338 casos de violencia sexual en niñas menores de 14 años. Es decir, 51 niñas sufren violencia sexual diariamente.
Adicionalmente, en Colombia, de los 28.548 casos a los que se les ha abierto un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, el ICBF señaló que para el 2020, el año pasado, el 66.6% de los casos, la víctima fue una niña. Y la desigualdad de género se hace aún más evidente en los casos de violencia sexual, donde el 84.3% de los casos se presentaron contra niñas y adolescentes. Durante las medidas de confinamiento, un mayor número de niñas y de niños han sido testigos de violencia contra las mujeres. Presenciar violencia doméstica puede generar estrés postraumático, depresión, ansiedad e impactos a largo plazo en el desarrollo, lo que impacta el rendimiento escolar, la capacidad de atención y concentración, así como el desarrollo de prácticas nocivas como el abuso de sustancias psicoactivas y autolesiones, lo que incluye el suicidio. Es así que el tiempo que podrían dedicarle las niñas y adolescentes a sus estudios se está viendo afectado tanto por el cierre de las escuelas como por el incremento de su dedicación a labores domésticas y de cuidado, así como el aumento de diferentes formas de violencia de las cuales son víctimas. Es decir, la educación de las niñas y de las adolescentes en tiempos de pandemia no ha sido y no es una prioridad, y es uno más de sus derechos vulnerados. Para conocer qué piensan sobre el género y la educación en emergencias, les invito a ingresar a www.menti.com con el número 1772-1974 para que juguemos. Les voy a compartir, voy a cambiar de pantalla y voy a compartirles el juego. Entonces, lo que tienen que hacer es ingresar a www.menti.com. El número es el que aparece en la pantalla, 1772-1974. Entonces, hasta ahora hay un jugador, esperemos a que hayan mínimo unos 5 o 7 para poder jugar. Ya hay otro, pueden ingresar de manera anónima, no tienen que presentarse con su nombre, pueden incluir un seudónimo, con lo que se sientan mucho más cómodos, o cómodas, perdón. Listo, entonces, demos un par de segundos y comenzamos. Quien responda más rápido tiene más puntos. Entonces, la primera pregunta es, ¿los expertos en género solo hablan de niñas y de mujeres? ¿Ustedes consideran que es falso o que es verdadero? Y la respuesta es falso. Muy bien. ¿Y quién va ganando con esta primera pregunta? Es Mar, que es la más rápida, la persona más rápida. Segunda pregunta. ¿La violencia basada en género no es un problema con el que debe lidiar el sector educativo? ¿Ustedes creen que es falso o verdadero? La mayoría contestó falso. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Son solamente 4 preguntas? Bueno, vamos a ver quién le fue mejor. Mar otra vez. Muy bien. Listo, vamos con la tercera pregunta. Es difícil considerar las necesidades individuales de niñas y niños en situaciones de emergencia. ¿Falso o verdadero? Falso, muy bien. Bueno, esto tuvo más como debate. Ya vamos a revisar.
Sofita va ganando. Y la última pregunta. ¿El género es demasiado complejo para que las niñas y los niños lo entiendan? ¿Falsa o verdadero? Falso. Muy bien. Felicitaciones. Ahora vamos a ver quién ganó en el juego. Sofita, muy bien. Felicitaciones. Eres la ganadora. Listo. ¿Cómo les fue en el juego? ¿Cómo se sintieron en el juego? Un segundo. Me gustaría compartirles nuestros hallazgos. Con respecto a la primera pregunta, si los expertos en género solo hablan de mujeres y niñas, los hombres y los niños están igualmente desfavorecidos. Nuestra posición es que esta es una afirmación falsa. ¿Por qué? Porque hay otros riesgos asociados a ser niños u hombres en una emergencia, pero no son necesariamente los mismos riesgos a los que están expuestas las niñas y las mujeres. Por eso es necesario revisar el contexto y evaluar cuáles son esos riesgos e impactos diferenciados para las niñas, para las mujeres, los niños y los hombres. Con respecto a si la violencia de género no es un problema con el que debe lidiar el sector educativo, especialmente durante las crisis, porque las escuelas protegen a las niñas y a los niños, tristemente la violencia basada en género también se da en el ámbito educativo. Hay muchas formas de violencia que impactan de manera negativa la educación y la vida de las niñas, ya sea porque se refuerzan imaginarios en torno al género, o se las agrede de diferentes maneras por el hecho de ser niñas o adolescentes mujeres. Con respecto a si es demasiado difícil considerar las necesidades de diferentes estudiantes en situaciones de emergencia y todos son vulnerables y marginados en una emergencia, la respuesta es falso. ¿Por qué? Porque no todas las niñas y los niños son igualmente vulnerables ante una situación de emergencia. Esto va a depender de factores protectores con los que ellos y ellas cuenten. Por eso es importante considerar las necesidades particulares de cada niño y de cada niño en cada contexto de emergencia, para no meterlos a todas y a todos en una sola bolsa, porque no son iguales y no responden y no tienen las mismas herramientas ante una crisis como lo pueden tener una niña, por ejemplo, con factores protectores altos. Y con respecto a si el género es demasiado complejo para que los niños lo entiendan, no tenemos que preguntarles cómo les afectan las cuestiones de género en lo que respecta a la educación y la protección. Esto también es falsa. Es importante que desde la educación en emergencia se contribuya a la transformación de imaginarios en torno al género. Ahora bien, en contextos complejos como el colombiano, en el que simultáneamente se presentan varias emergencias como la pandemia, el conflicto armado, la crisis migratoria y los desastres de origen natural, vemos cómo la educación de las niñas y los adolescentes tristemente no es una prioridad en las agendas. Por ello, como Organización de Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Advocacy, World Vision promueve, a través de diferentes proyectos de respuesta humanitaria, la educación en emergencias alineados con la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia, o INE por sus siglas en inglés. Entonces, como lo hemos visto, las desigualdades de género existen antes de las crisis. Las crisis afectan a las niñas, a los niños, a las mujeres y a los hombres de manera diferente debido a sus diferentes estatus y roles en la sociedad. Estos factores pueden afectar el acceso a los recursos y servicios que necesitan para recuperarse y ser resilientes. La integración de consideraciones de género en toda la acción humanitaria ayuda a garantizar respuestas más inclusivas, efectivas, eficientes y empoderadoras. Por ello, siguiendo los siguientes principios de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia, promovemos la transformación de imaginarios en torno al género. Son 10 principios, aquí hemos seleccionado simplemente 6 para compartirles.
El primero tiene que ver con ser consciente de la dinámica de género afecta a la educación. Pues si bien las habilidades básicas que se les enseñan son las mismas, a los niños se les recalca que son buenos en matemáticas, por ejemplo, mientras que las niñas no lo son. El segundo tiene que ver con una educación sensible al género que sea protectora, pues les permite a las niñas soñar y construir sus proyectos de vida desde la infancia. El tercero tiene que ver con que las crisis presentan oportunidades para un cambio transformador, pues permiten evidenciar los estereotipos que hay en torno al género y sientan los cimientos para la deconstrucción de esos roles asignados culturalmente a lo femenino y a lo masculino. Todas las personas deberían defender la igualdad de género en la educación. No solamente es un trabajo del sector educativo, también lo es de madres, padres, cuidadoras y, por supuesto, de las niñas y de los niños. Las niñas y los niños participan en el trabajo por la igualdad de género, pues es hora de que escuchemos sus voces y los veamos como sujetos con agencia que aportan a la igualdad de género desde sus experiencias y sus visiones de la vida. Y promover la igualdad de género contribuye a una recuperación pacífica y sostenible, pues se parte del principio de no dejar a nadie atrás. Ahora bien, rápidamente quisiera compartirles una experiencia, una buena práctica que tenemos como organización, y es que tenemos un proyecto financiado por el Fondo para Educación en Emergencia, ECW, Education Cannot Wait, que busca promover la inclusión de estudiantes en extraedad con dificultades para el aprendizaje en instituciones educativas y centros etnoeducativos. Entonces, en estos procesos educativos se implementaron acciones con enfoque de género que buscaron aportar a la disminución de las brechas que profundizan la igualdad entre niñas y niños. Por ello, el material pedagógico diseñado para el proceso de formación con niñas y niños incorpora actividades que les incluyeron de forma igualitaria y se eliminaron los estereotipos de género que promueven relaciones violentas. A su vez, realizamos una cartilla para que las niñas, niños y adolescentes con temas como el género, qué es el género, cómo se expresan las relaciones de género en la escuela y la prevención de las violencias. También implementamos un proceso de capacitación con los docentes en las instituciones educativas que fueron focalizadas en el proyecto. Y en este ejercicio de formación se planteó un módulo de género y prevención de violencias basadas en género en la escuela que brindaron herramientas para que las docentes y los docentes emplearan con la niñez en la escuela para identificar brechas de género, desconstrucción de estereotipos, rutas de atención en casos de BBG y cómo fomentar relaciones igualitarias para el acceso a la educación. En este proyecto que es en consorcio, la línea técnica la dio Plan Internacional. Y por último, dimos respuesta a casos de violencias basadas en género durante la implementación del proyecto, en donde evidenciamos que las sobrevivientes fueron principalmente las niñas y las adolescentes. A partir de ello, confirmamos que las niñas están en riesgo mayor de violencia, abuso, explotación y negligencia. Por ello, la invitación es a ponerse siempre los lentes de género, tanto en la educación en contextos de desarrollo como en la educación en emergencias. Y finalmente, este ejercicio nos ha mostrado que es fundamental trabajar por la igualdad de género en la educación en emergencias para no dejar a ninguna niña o adolescente atrás. Muchas gracias. 1, 2, 3. Wow.